Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar acerca de minería de datos. Es una breve introducción y las aplicaciones. Como tú mencionabas, bueno, yo me dedico al análisis de redes sociales y minería de datos. Trabajo con grandes cantidades de información y, como lo mencionas, soy doctora en inteligencia artificial. Me he enfocado principalmente a lo que es minería de datos, análisis de redes sociales y sistemas multiagentes. Además que tengo experiencia en desarrollo de aplicaciones web y manejo de proyectos. Si tienen por ahí alguna pregunta, bueno, pues las van dejando en el chat y cuando gusten las pueden ir haciendo. Eh, para hablar de minería de datos, antes tengo que hablar un poco de KDD, el por qué, lo importante de la minería de datos, qué métodos se pueden utilizar, si cualquier persona lo puede hacer o no, qué necesitan, las tendencias y algunos ejemplos. Antes que nada, bueno, KDD, que es en sus siglas en inglés, Knowledge Discovery Databases, que básicamente es precisamente descubrir conocimiento a través de la base de datos y de toda la información. Es un proceso muy importante para poder identificar patrones útiles en los datos y donde el conocimiento pues se le debe de presentar al cliente o a tu usuario pues de una manera muy clara y comprensible. Aquí tú eres el experto, tú tienes que trabajar con los datos y al final al cliente le tienes que presentar esa información, pero ya como algo que él va a poder utilizar y aplicar. En las etapas de KDD, bueno, ahí es donde se encuentra la minería de datos. Actualmente tenemos muchísimos datos, gracias a que utilizamos redes sociales, utilizamos nuestro móvil todo el tiempo, que vamos y compramos en Amazon Prime, que entramos a ver precisamente algún video en código facilito. Toda esta información, sí, claro, toda esta información tenemos que poder aprender de ella y al final en todo ese camino tener esa gema del conocimiento, que es aquel que tiene la gema, aquel que tiene el conocimiento, es el que va a tener el poder y va a poder saber qué es lo que quiere su cliente. Y al final, pues eso lo puedes transformar en ganancias, ¿no? Como pueden ver en KDD, bueno, son diferentes etapas y ya casi hasta el final se encuentra precisamente lo que es minería de datos. Antes vamos a tener que obtener esos datos, que ahorita ya es muy sencillo con el uso de las APIs de Twitter, de YouTube, de Facebook, entre otras. Se tendrá que seleccionar cuál es la información importante de ahí. Se hace una limpieza de esa información porque de repente vienen, por ejemplo, en Twitter, pues hay muchos bots y entonces hay muchos tweets repetidos. Entonces vamos a tener que seleccionar aquellos que realmente nos proveen de información y es ahí donde entra minería de datos. Se utilizan algunas técnicas que las vamos a ver de manera muy sencilla más adelante y entonces pues vamos a tener precisamente ese conocimiento que a partir de ahí pues tendremos que tomar ciertas decisiones. En sí, ¿qué es la minería de datos? Pues es la transformación de ese sinfín de información a conocimiento. ¿Por medio de qué? De una técnica. Como dice Graham, pues básicamente es el arte y la ciencia del análisis inteligente de los datos, donde el objetivo precisamente es descubrir conocimiento. Eh, ¿Qué es la minería de datos de una manera gráfica? Esta es una imagen que se ve muy seguido por ahí cuando vas a charlas de Big Data, minería de datos, KDD, que básicamente Sí, todo lo he lo que visto es, en varias charlas. sí, me imagino, o sea, es como la imagen que siempre utilizamos, como que no conocemos otra, pero Ok. básicamente es eso, o sea, tenemos el iceberg, todo lo que está abajo es lo que realiza cuando se hace la minería de datos. Y al final todo lo que ve el cliente, pues es el conocimiento. Igual como en programación, de repente el cliente te dice, pero ¿por qué tardas mucho? Bueno, pues porque no ves todo lo que hay detrás, el análisis de los datos, cómo crear las relaciones, la base, el framework, por qué se utilizó así. Ellos solamente ven la punta del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo lo demás. Eh, ¿Y qué métodos de minería de datos podemos utilizar? Hay muchísimos, la verdad es que hay muchos, hay métodos estadísticos, hay métodos de redes neuronales, regresión lineal, árboles de decisión, hay un sinfín de métodos, pero los tres principales, pues es el agrupamiento, la clasificación y la asociación. Por ahí si ustedes entran a Wikipedia o empiezan a buscar, se van a empezar a encontrar con muchas fórmulas estadísticas. No se asusten, no es así de complicado, la verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece, pero bueno, hay que llevar un background, ¿no? Para poder aprenderlo, pero es más simple de lo que creen.
Por ejemplo, les voy a poner el primer ejemplo, que es el de agrupamiento clustering. Es una técnica muy sencilla y muy utilizada, y aquí básicamente es encontrar las similitudes entre los datos y a partir de ahí construir modelos y a partir de ahí poder inferir qué es lo que le gusta a ese conjunto de usuarios, ¿no? Básicamente son datos agrupados por semejanza o asociación. Del lado izquierdo, pues está la típica imagen de clustering, que es lo que ustedes van a encontrar cuando apliquen el algoritmo, y entonces va uniendo los diferentes usuarios por las similitudes. Por ejemplo, si yo quiero saber qué usuarios les gusta la cerveza, bueno, pues entonces los va a agrupar. Pero además quiero saber a cuál de ellos les gusta la cerveza indio, a cuál de ellos les gusta Corona, les gusta 2X Lager. Entonces, todos esos puntitos son usuarios que les gusta alguna en particular. A partir de ahí, si tú creas un evento, por ejemplo, que vas a hacer una venta de pizzas masivas, pero quieres solamente vender cierto tipo de cerveza, podrías levantar una encuesta, asociarlos por la cerveza que les gusta, y entonces podrías saber que a ellos que van a asistir, pues les gusta 2X Lager. Bueno, pues entonces eso es lo que vas a vender, ¿no? Y del lado derecho, pues pueden ver, por ejemplo, en este caso, una imagen de Dragon Ball, como para ejemplificar un poquito más acerca de clustering, y entonces esos van a ser mis datos, todos los personajes de Dragon Ball. Una vez que yo aplico clustering, entonces los puedo dividir entre hombres y mujeres. De un lado está Vegeta, Goku, Piccolo, etcétera, y del otro lado pues están las mujeres. Está Bulma, que por ahí hay un androide, pero a eso vamos, ¿no? Después hacemos un refinamiento todavía más fino y entonces lo podemos dividir por razas. Podemos saber que de ese grupo de usuarios pues están los Saiyajin, están los humanos y están los androides, ¿sí? Y ahí hay tanto hombres como mujeres, pero es un refinamiento todavía más fino. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí hay algunas dudas que están Ajá, llegando, pues te las voy comentando porque igual son de la parte principal. claro. ¿Por dónde empezar? O sea, si quiero dedicarme a la minería de datos, ¿por dónde debo de comenzar? Ah, ¿Y muy, qué tan difícil es? ¿No? ok, muy buenas preguntas. Bueno, ¿por dónde debes empezar? Primero debes empezar como con cualquier lenguaje de programación. Tienes que conocer los principios básicos. Esto que menciono, pues son principios básicos. Es como entender para qué me sirve la minería de datos. Vamos a partir de ahí, que es el conocer, más bien tratar todos los datos y al final tener conocimiento. Ese va a ser tu primer paso y ya todos los que están aquí, pues ya lo saben, ¿no? Es un primer paso que ya logramos. Lo siguiente, pues es poder utilizar alguna herramienta o algún lenguaje de programación. Ahorita entre los más recomendados, pues está Python. Es un lenguaje muy, muy potente y se está utilizando para muchísimas cosas, entre ellos también reconocimiento facial y en este caso minería de datos. O también, si no eres experto en el lenguaje, no importa, no por eso dejarás de hacerlo. Hay algunas otras aplicaciones como RapidMiner o como Tableau, o inclusive hay personas que lo hacen en Excel y se puede hacer la minería también así. ¿Qué otra cosa necesitas? Pues de preferencia que ya sea estudies estadística o que estés estudiando alguna ingeniería o informática. ¿Por qué? Porque tenemos de cierta manera esa guía de la programación y el poder de cierta manera utilizar diferentes APIs, por ejemplo, Twitter, Google, YouTube, para primero hacer ese paso de obtener la información y después se aplican las técnicas. Ok, Ok, otra técnica muy utilizada pues son las reglas de asociación, que es para identificar el conjunto de reglas que se observan con cierta frecuencia o recurrencia. Estas normalmente se expresan con sí, tal cosa, entonces otra cosa, ¿no? Lo voy a mencionar así y ahorita les doy un ejemplo. Y pues se utilizan mucho por tiendas en línea, análisis de patrones de consumo, búsquedas en páginas web. De hecho, nosotros estamos siendo analizados todo el tiempo por Google, estamos siendo analizados todo el tiempo por Facebook, por Amazon. Para aquellos que compraron tal vez ayer en Amazon Prime, si ahorita vuelven a entrar, bueno, entonces lo que les recomienda todavía se acerca más a lo que a ustedes les va a gustar. Igual en Facebook, de repente tú entras a Facebook y acabas de hacer una consulta en Google y te aparece el curso de tal cosa. Bueno, pero pues ¿cómo sabe? Ok, porque todo está totalmente relacionado, ¿no? Entonces, igual cuando entras a YouTube, tú entras a ver en código facilito un curso de JavaScript y entonces abajo ya te está recomendando, bueno, perdón, del lado derecho ya te está recomendando
buenas prácticas de JavaScript, ya te está recomendando precisamente esta charla, bueno, la que acaba de pasar y algunas otras técnicas, Fraser, videojuegos con JavaScript. ¿Por qué? Porque todo lo va relacionando a tus intereses. ¿Cuál es la desventaja de estas reglas de asociación? Pues que no es fácil extraer estas reglas. Básicamente se representan de esta manera. Y podría parecer complicado, pero ya cuando empiezas a estudiarlo te darás cuenta que no es tan difícil. Básicamente son seguir caminos para que ese camino al final te diga qué es lo que a tu usuario le gusta. Por ejemplo, yo hice por ahí una extracción de datos de código facilito en YouTube y en Facebook, y entonces puedo ver que la mayoría de los que entra a ver sus videos, pues son hombres de 18 a 23 años. Entonces, ya ese es el primer camino. Ya sé que son hombres y son de 18 a 23 años. Y no es porque no haya mujeres programadoras, sí la vemos, sino que son los que más entran, al menos a ver los videos de código facilito. Y de ahí también les interesa JavaScript. Bueno, pues entonces sabemos que si son hombres de 18 a 23 y les interesa JavaScript, pues lo siguiente que podría hacer Código Facilito es crear un curso de buenas prácticas de JavaScript o crear un curso de Vue o de React. ¿Por qué? Porque ese es el cliente objetivo al que tú tienes que llegar. Entonces, para eso también nos sirven las reglas de asociación. Un ejemplo de ello es esto que les menciono. Si yo entro y busco código facilito, al menos a mí me sale lo siguiente, porque otras personas pues ya lo buscaron y se interesaron en Arduino y se interesaron en PHP y en Laravel y sobre todo se interesaron en la parte gratis, ¿no? Entonces, eso es lo que Google te va mostrando. Y otra que también lo acabo de obtener de Amazon es que yo busqué un libro que es precisamente de Cracking the Coding Interview y otras personas también se interesaron en él. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me van a recomendar pues otros libros que posiblemente me van a interesar, como el de Introducción a Algoritmos. Y si yo entro a ese, me van a recomendar otro. Entonces, todos esos caminos son los que puede ir encontrando Amazon y demás aplicaciones para que me vayan haciendo todavía, me vayan conociendo más, ¿sí? Entonces, hay veces que uno entra y casi casi se pregunta, ¿y cómo supo que yo quería saber eso? Bueno, porque anteriormente ya hiciste 100 búsquedas del mismo tema, ¿no? Entonces, por eso normalmente te vas a Stack Overflow, porque muchas personas ya preguntaron de eso y a ti te están dando esa respuesta. Entonces, ahora ya el poder llegar a algo es más fácil. Sin embargo, si somos como un libro abierto, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado con la seguridad, pero bueno, ese es tema aparte, ¿no? Y entonces es lo que yo les mostraba. Si compro Cracking Interview, Coding Interview, entonces puedo comprar el de algoritmos. Y si compro ese, entonces posiblemente compre el de Programming Interviews. Por eso de repente te aparecen paquetes de, si compras este y este, te salen tanto, ¿no? Porque es como el gancho para vender más. Y otra de las técnicas que también son muy utilizadas en minería de datos, pues es la clasificación. Es un poquito más compleja, pero no es nada del otro mundo y se utiliza por medio de árboles de decisión. Es una técnica muy utilizada que aporta esa claridad y profundidad en los detalles, como para saber si tú ganas tanto y eres casado, entonces, ¿qué tipo de artículos compras? Versus contra el que es soltero, ¿no? Tal vez ese es más fácil de pensar, como que si eres soltero y tienes cierto ingreso, pues vas a comprar videojuegos, que si eres casado, pues vas a comprar la despensa. Pero si todavía te vas más y más y más profundo, es ahí donde la minería de datos aporta algo nuevo, porque no es tan fácil de deducir, ¿no? Cada uno de estos nodos, pues especifica precisamente una de esas condiciones y cada uno de esos espacios o de esas líneas, pues son los caminos descriptivos hacia lo que tú quieres lograr. Este es un ejemplo también súper utilizado por nosotros los que aplicamos minería de datos y es el saber si puedes salir o no puedes salir a jugar tenis, ¿no? Si está soleado, pero hace calor y está húmedo y no hay viento, entonces no vamos a salir a jugar porque seguramente no vas a durar más de media hora jugando. Pero si está nublado, la temperatura es alta, si está la humedad alta, pero no hay viento, pues entonces sí salimos a jugar. ¿Sí? Entonces, todos estos caminos son los que te permite conocer por medio de la clasificación y minería de datos. ¿Qué necesito para hacer minería de datos? Que es una de las preguntas que ya me hicieron. Uno es al menos comprender las técnicas y saber por dónde puedes empezar a investigar más y pensar en cómo es que lo quieres aplicar. Para aplicar hay muchas formas.
puedes venderle a alguien un producto, puedes saber si los videos que tú estás grabando están teniendo suficiente interés a tus usuarios y si no, pues buscar otro camino y ver qué es lo que están buscando. Puedes tal vez hacer un buscador y refinar esas respuestas que tú le das a un usuario. Y los lenguajes que yo les puedo recomendar o programas que yo les puedo recomendar, uno es RapidMiner y Weka, porque son muy, muy sencillos, son totalmente visuales. De hecho, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de RapidMiner, de cómo se construye con unos cuantos clics y ya tienes una respuesta. Hay algunos otros como Moa o Tableau, esos son también aplicaciones. En cuanto a lenguajes, por así decirlo, o sobre esa línea, pues está Python. Yo les recomiendo mucho Python. Sé que hay muchos usuarios que ahorita nos están siguiendo, que lo utilizan, entonces les puedo decir que va por muy buen camino. Hay quienes utilizan también SQL, hay quienes utilizan inclusive Excel y tienen predicciones muy, muy acertadas. Están algunos paquetes o librerías de Python como NTLK, como Orange, como Torch, que puedes utilizarlo y también te facilita mucho el poder hacer precisamente estas búsquedas, ¿no? Y esta R que tiene mucho potencial también y hay muchas personas que lo están utilizando, entonces también les puedo recomendar que vayan por ahí. Si están empezando y no conocen un lenguaje, entonces definitivamente vayan por RapidMiner y Weka. Si están empezando a programar, no importa en el lenguaje que sea, entonces les recomiendo que se vayan por Python o por R. Y bueno, por ahí hay una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Y si me conviene ponerme a estudiar minería de datos? O sea, ¿es realmente rentable? Si le dedico tiempo, ¿me va a dejar algo a cambio? La verdad es que sí, es un servicio cada vez más necesario. Datos tenemos miles, cientos, millones, tenemos muchísimos datos, pero ahora lo que necesitamos son expertos en ese procesamiento de los datos. Es una tendencia a la alza, es una nueva oportunidad de negocio. Puedes vender diferentes tipos de algoritmos, aplicaciones, predicciones, inclusive puedes saber, para los que por ahí preguntaban de criptomonedas y detalles así, bueno, pues te podrías crear por ahí algún algoritmo, utilizar clasificación o agrupamiento para saber en qué moneda te conviene comprar o esta mejor de plano la vendo de una vez porque a la larga pues voy a perder dinero, ¿no? Entonces, para todo eso nos sirve la minería de datos. Y les quiero mostrar ahora lo que es RapidMiner. Esta es una de las aplicaciones que yo les recomiendo. Es súper sencilla de utilizar. Como pueden ver, es totalmente visual. Únicamente las cajitas de aquí las tienes que ir arrastrando a la parte central y así es como haces minería. La verdad es que es muy sencillo. Aquí yo ya tengo una base de datos. He creado las diferentes conexiones. No voy a entrar tanto a detalle por el tiempo, pero bueno, cuestión de ver si a alguien más interesa y lo podemos llevar más a fondo. Pero solamente creas tu ambiente, creas las diferentes cajitas y entonces ya te da aquí reglas de asociación, que es lo que yo les comentaba, de que si compro algo, ¿qué otra cosa me conviene comprar? O si 100 usuarios compraron tales productos, ¿qué es lo que me va a comprar después? ¿Para qué? Para ponerlo cerca, ¿no? Por ahí hay un ejemplo que a nosotros nos dan mucho de que es por eso que la leche y el papel de baño están más al fondo que la cerveza, para que cuando vayas de regreso, ya compraste la canasta básica, pero vas de regreso y entonces te encuentras con la cerveza y la botana y pues dices, pues ya de una vez me lo llevo, ¿no? Entonces, ese tipo eh, de conocimiento lo aplican mucho en los supermercados. Por ejemplo, aquí, si el usuario compra leche, carne fresca, verduras enlatadas, pues posiblemente se va a ir por la cerveza y tiene una alta probabilidad de que sea así. Si compra comida congelada, posiblemente sea soltero y entonces también va a ir por los dulces y la cerveza y la carne fresca, que es muy fácil. Y si compra refresco, pues lo más obvio es que vayas también por los dulces o por la botana, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí ya con unos simples clics, yo ya acabo de hacer minería de datos. Es mucho más sencillo de lo que normalmente te dicen, porque también pues es bastante rentable, hay que cuidar el mercado, pero yo sí les recomendaría que si están en busca de una carrera, de una línea de investigación, se pudieran ir precisamente por la minería de datos.
Y ahora sí tienen más preguntas. Sí, sí, sí. Hay algunas preguntas Ajá. aquí en los comentarios. Em, ¿Cuál es el lenguaje con que trabajas tú en tu día a día? Bueno, yo trabajo con Ruby on Rails y con Ok, PHP, en especial con Laravel, porque son dos proyectos en los que estoy trabajando actualmente. va, Pero ok. cuando he tenido que hacer precisamente análisis de datos, pues me voy por RapidMiner, la herramienta que les acabo de mostrar, Ujú. porque es muy sencillo el yo mostrarle al cliente cuáles son los resultados que va a obtener, ¿no? O sacarle un reporte muy rápido, pues me voy con RapidMiner. Si lo que quiero es un dashboard o una plataforma que el usuario pueda ir o que el cliente pueda ir alimentando y a partir de ahí pueda ir obteniendo información diaria, semanal o mensual, entonces preferiría utilizar o prefiero utilizar Python para aplicar las técnicas y entonces les dejo la plataforma y pues que lo sigan utilizando. Ok, perfecto. Y regularmente, bueno, también preguntan que, pues, ¿de dónde se obtienen esos datos? ¿Cómo obtienes los datos? ¿No? Ah, ok. Bueno, pues si tú trabajas con un cliente, Ujú. muchas veces ellos te van a dar la base de datos, por ejemplo, de un inventario. A veces Ok. se les echa a perder ciertas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con productos que tienes que comer, canasta básica, y ellos te dan el inventario y entonces te dicen, mira, yo quiero saber de todo lo que vendo, qué es lo que casi no estoy vendiendo y yo estoy perdiendo dinero. Entonces tú aplicas las técnicas y dices, mira, no te recomiendo que compres este tipo de jamón, o no te recomiendo que compres este queso, porque además que es caro, pues no te lo están comprando. Pero si tú quieres hacer algo más, puedes utilizar las diferentes APIs que hay de Amazon Recognition, de Facebook, de YouTube, de Google, de Twitter, puedes obtener esa información, tú las guardas, entonces aplicas los diferentes algoritmos y a partir de ahí obtienes información. Yo trabajo regularmente con las APIs, de hecho, aquí hay un ejemplo de las bases de datos con las que puedes trabajar. Por ejemplo, estos son un conjunto de Facebook Pages y está la relación con los perfiles. Entonces yo puedo saber cuáles son los usuarios que más visitan la Facebook Pages de Facebook o de Cristiano Ronaldo, si son hombres o mujeres, si están Ok. solteros o casados, ¿no? Esa información tú la obtienes de las diferentes APIs y a partir de ahí pues ya generas conocimiento. Va, también hicieron una pregunta, bueno, Uh ¿por -huh. qué tan legal es, por ejemplo, eso del el manejo de esos datos, ¿no? Por lo ocurrido con lo de Con Cambridge Cambridge. Analytica, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mira, ahí todo lo que no está prohibido es legal, al menos ok. así lo veo. Ahí el problema realmente es de Facebook. Facebook anteriormente, hace muchos años que yo empecé a utilizar la API, ha ido cambiando, ¿no? Pero anteriormente ni siquiera te preguntaban en dónde iba a estar la plataforma o tu aplicación hosteada. Entonces tú bajabas la información y hacías con esos datos lo que tú querías. Ahorita ya han mejorado su sistema de seguridad o de que te aprueben o no el uso de la API. Entonces, al menos ya te piden que los términos y condiciones de uso y que te piden ver el demo antes de poder bajar la información. Antes te dejaban bajar la información y ellos ni siquiera sabían si realmente lo estabas utilizando para lo que decías o no. Algo que sí yo les tengo que recomendar y se los tengo que decir es que hay que ser muy ético. A pesar de que no está, que no te bloquean o que no te validan tanto cómo estás utilizando la información, pues hay que ser ético. Hay personas que sí en Facebook suben correo electrónico, teléfono, dónde viven, mucha información y tú fácilmente la podrías vender, por ejemplo, a un partido político y te podrían pagar bastante bien por esa base de datos con el solo hecho de conocer su nombre completo y su correo electrónico. Pero es donde entra pues la moral y decir, ok, Es como una regla no escrita, ¿no? sí, es una regla no escrita, o sea, yo lo Ok. puedo hacer, pero me voy a sentir bien al hacerlo, pues tal vez no, ¿no? Tal vez pues al inicio va a estar muy bien, ya me cayó dinero en la cuenta, pero ¿y después qué pasa? O sea, hay Sí, que sí, sí. tener también un poquito de criterio en ese sentido, pero si tú puedes vender es un decir, ¿no? O sea, o rentar o crear una plataforma para que eso mejore la seguridad en tu estado,
hazlo, ¿no? O sea, eso también es minería de datos. Si tú puedes crear una aplicación que en tu estado se muestre dónde, extrayendo tweets y dónde dicen que roban más, que hay más asaltos y todo, y entonces lo pones en rojo, el lugar donde está peligroso, bueno, pues eso la verdad es que es una labor social, bajas Ujú. información sensible, pero aparte estás aportando un bien un bien común, ¿no? Oh, genial. Bastante interesante. De hecho, hay algunas otras preguntas y Ajá. pues igual nos vamos a apresurar un poquito. Sí. Si tengo un perfil, por ejemplo, de desarrollo con HTML, CSS, JavaScript, Ujú. ¿podría comenzar o laborar haciendo minería de datos? Sí, sin duda. Yo empecé con ese perfil precisamente, empecé Ok. con un perfil de frontend, entonces he ido pasando de HTML a CSS, a JavaScript, a PHP, etcétera, ¿no? Todo el camino que, pues la mayoría que nos dedicamos a eso, vamos como que picando piedra y vemos en cuál nos sentimos mejor y en cuál pues caen más proyectos y te da de comer, ¿no? Pero si tienes Ok. ese perfil, la verdad es que no está lejano a lo que tú puedes llegar a hacer. Es como, creo que es como todo, es como cuando empiezas un lenguaje de programación, tú puedes estar en PHP y pasar de Ruby on Rails porque así cambiaste de proyecto, necesitas Ujú. esa curva de aprendizaje, pero tienes esa lógica que como programadores necesitamos. Entonces, aprendes los conceptos básicos, un if siempre va a ser un if, un for siempre va a ser un for. Aquí Sí, es pues igual, ¿no? Sí, así como también mencionabas que se puede comenzar con Excel, ¿no? sí, exacto. Puedes empezar con Excel, puedes aprender las técnicas que les mostré, ver cómo se utilizan y dices, ok, ya aprendí con Excel, ¿qué es lo que se necesita, no? Ahora voy a pasar con MySQL. Tengo una base de datos por ahí que ya no, viejita, que ya no uso. Voy a empezar a hacer minería, veo los diferentes patrones y las mujeres van y compran tal cosa y los hombres tal cosa, que les puedo recomendar. Entonces puedes empezar así y así vas avanzando y vas dando saltos cada vez más grandes. Y después te pasas a Weka, que se los recomiendo, la verdad, muchísimo, y hay bases de datos libres. Y después das un salto todavía más grande y estás en Python y cuando ves, ya estás trabajando para un banco, o ya estás teniendo tu startup o ya estás por ahí dando un servicio de predicción o inclusive ya encontraste cuál es la moneda en las criptomonedas que hay que más te va a dejar dinero, ¿no? Entonces, no es necesario que seas ni matemático ni estadístico, sino el querer investigar y el tener interés para hacerlo, ¿no? Perfecto. Bueno, ya para finalizar, Uh ¿puedes -huh. compartirnos tus redes sociales? Sé que, bueno, me comenta también Uriel que eres muy activa en Twitter. Sí, Igual, bastante. si nos puedes compartir Ajá. Ok, ahí está perfecto. Sí, ahí me pueden buscar en @silvercorp o en LinkedIn también me pueden encontrar. Regularmente no tengo página de internet porque soy de las que les gusta un rato y después la cambio y después la baja, entonces, no, entonces nunca estoy conforme con lo que tengo, pero me pueden buscar ahí en Twitter y cualquier duda, pues con gusto se los puedo ir respondiendo. Va, perfecto. Pues para quien no conocía a Jesse, pues el día de hoy nos compartió una excelente charla, bastante buena. Y pues te agradecemos. Ahí en No, los muchas comentarios gracias. también pongan pequeños aplausos, Gracias. con emoticones. Perfecto, Eh, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por aceptar la invitación, No, al contrario. para este día y pues te agradecemos infinitamente. No, al contrario. Y cualquier cosa me escriben y ahí con tiempo les voy respondiendo, pero sí les respondo. Ok, va. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas a gracias. ustedes, hasta luego. Hasta luego.